lo certero posible en la dispensación del mensaje que vamos a recibir, poderoso Rey. Te damos gracias, Padre Santo. Entregamos hoy nuestro corazón abierto para que tú hagas con él como tú quieras. Nos sujetamos a ti en obediencia y damos gracias por tu palabra. Padre, hoy yo, Pedro González, entrego mi mente, mi garganta, mi boca, mi alma, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, al gobierno del Espíritu Santo, para que seas tú, Señor, gobernando y dirigiendo cada palabra que sale de mi boca, entendiendo que así es tu palabra que sale de tu boca y no vuelve a ti vacía, sino que es prosperada y alcanza el fin para el cual fue creada. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén, amén y amén. Bueno, démosle ese aplauso fuerte al Señor por lo que va a recibir. Los que vamos a recibir y lo que vamos a recibir es de una tremenda importancia. Yo le voy a pedir un favor hoy: maneje presencia en el servicio, no se me distraiga, por favor, no se me distraiga. Lo que va a recibir hoy es de una tremenda importancia. Estoy preparando el terreno en lo espiritual para que usted reciba y eso lo pueda proyectar a usted de la manera correcta. El tema se llama es cuestión de naturaleza. Lo repetimos, es cuestión de naturaleza. Todos los seres humanos, todos, entienden el mundo desde una lógica, desde una óptica, desde una perspectiva ideal, desde una perspectiva humana o desde una perspectiva mundana, si se quiere. ¿Eso qué quiere decir? Que todos nosotros, en algún punto, todos los seres humanos entienden el mundo desde una perspectiva limitada, porque lo humano, lo mundano es muy limitado, pero sobre todo es también limitante. ¿Va conmigo? Todo lo que es limitado es limitante, en tanto que tiene un límite. Es decir, de ahí no podemos salir. En ese razonamiento de ideas, todo es finito, es decir, todo se puede acabar. Miren cómo, en un ejemplo, cómo la cultura en la que estamos inmersos nos va tratando de lavar la cabeza. Hay una canción, no sé cuántos la habrán escuchado, y si no la han escuchado pues muy bien, pero yo le digo de qué se trata. Nadie es eterno en el mundo. Hay otras canciones que dicen que no hay eternidad. Y lo que sabemos por la Biblia es que nosotros tenemos vida eterna cuando le conocemos, pero no estamos persiguiendo la vida eterna. Nosotros ya la tenemos. Nos movemos desde una plataforma de eternidad. Nosotros, los hijos de Dios. Cuando digo esto, no lo estoy hablando desde un punto de vista de arrogancia, de superioridad, ni de orgullo. Lo estoy hablando como un hecho. Es un hecho. En inglés dirían, es a fact. Es factual. No, o sea, es un hecho, es innegable. Los hijos de Dios ya no perseguimos la eternidad, nos movemos en la eternidad. Para el ser humano entonces todo es finito, todo es mortal, todos nos vamos a morir, dicen. Todos nos vamos a morir. Todo se va a acabar un día. También como humanos, pues es que yo soy humano, soy susceptible de fallar. Perdóneme esta y otras que le haga. Perdóneme esto y otros errores que tenga, porque soy humano, soy susceptible de fallar. Todo se va a acabar, todo puede escasear, y eso me mete a mí en una mente limitada de escasez, de probablemente puede ser que no haya. Por eso las congregaciones que están en esa mentalidad limitante no diezman, no ofrendan suficiente, porque ¿y qué tal si no hay mañana? Hay una mentalidad limitante y limitada, mentalidad de pobreza y también mentalidad de incapacidad. En ese mundo, en este mundo, en ese pensamiento hay muchas limitantes, muchas. Pero ese no es el mundo donde nosotros hemos de vivir. Nos movemos en ese mundo, pero déjeme recordarle lo que dijo Jesús, Jesús el Maestro. Padre, aunque están en el mundo, no son del mundo. ¿Lo recuerdan? Aunque están en el mundo, no son del mundo. Te pido que los guardes
porque aunque están ahí, no son de ahí, no pertenecen ahí. ¿Y cómo es que Dios nos guarda? ¿Nos aísla? ¿Nos mete en una burbuja para que no suframos los daños del mundo? ¿O nos envía con un mensaje poderoso para que a través de ese mensaje nuestra mentalidad se afiance, se afirme y se establezca en la verdad de que somos hijos, de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo? Ese pensamiento es el que nos guarda, ese pensamiento es el que nos mantiene, ese pensamiento es el que nos hace que aunque estemos ahí, no nos afecta lo de ahí. No pasa nada, porque mi pensamiento es sólido, ya no es limitado, ya no es limitante, es un pensamiento de abundancia y etcétera. Los hijos de Dios por naturaleza tenemos ese tipo de pensamiento, otro pensamiento, otra perspectiva, otra visión y desde luego muchísimas más posibilidades. Pero esto que le acabo de decir es un termómetro en sí mismo. Es un termómetro. Yo le recuerdo que hace algún tiempo decíamos que para medir la temperatura hay dos instrumentos. Bueno, respecto a la temperatura, no para medirla. Respecto a la temperatura de un sitio hay dos instrumentos. En esto Gabriel me va a entender muy bien, de repente Gabriel Gardea también, porque hay un instrumento llamado termómetro y ese es el que mide la temperatura, ¿verdad? La mide solamente, no hace ninguna otra función. Usted pone un termómetro y el termómetro detecta la temperatura. Entonces le dice, estamos a 85 grados. Eso hace el termómetro. Mas sin embargo, hay otro aparatico que se llama termostato. ¿Qué hace el termostato, Gabriel? Controla la temperatura, pone la temperatura, determina la temperatura de un lugar. Usted y yo no somos termómetro, ¿somos qué? Termostato. No estamos aquí para que alguien nos dé la temperatura. Nosotros cuando llegamos ponemos la temperatura de un lugar, la determinamos, el ambiente, lo fuerte, lo vivo de ese lugar, gloria a Dios, lo determinamos nosotros. Somos ese termostato. Pero cuando le digo que nosotros como hijos de Dios tenemos otro pensamiento, otra perspectiva, otra visión, ese concepto es un termómetro en sí mismo. ¿Lo tiene o no lo tiene? Si usted es de los que vive achicado, temeroso, inseguro, dudoso acerca de su futuro, acerca de su mañana, acerca del qué será, entonces usted no tiene el pensamiento de hijo de Dios todavía desarrollado en sí mismo. Y es tiempo de que lo revise. Pero si usted sabe que sí, a usted siempre le irá mejor, que sin importar las condiciones de su vida actual, su mañana será mejor, sin importar que venga mañana, porque usted conoce y sabe que no importa lo que venga, usted lo va a manejar desde adentro, entendiendo, como dice la escritura, que es más fuerte el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces usted sabe que tiene el pensamiento como hijo de Dios. Usted no está a expensas de las circunstancias, usted no es víctima de las circunstancias, usted es un determinador de las circunstancias. Usted sabe cómo responde a todo lo que pasa afuera. La naturaleza humana es fallida, caída. La naturaleza humana opera en Adán. Y eso es clave entenderlo. ¿Por qué le digo que es tan clave? Porque Adán tiene un oído dispuesto para Dios y otro oído dispuesto para otra voz externa, para una voz contradictoria, para una voz que contradice lo que es la palabra de Dios. Amados, esto es muy importante de entender. Muy importante de entender. En Adán hay dos oídos. Uno para el mundo y otro para Dios. Pero Adán, no sé si se enteró, eso lo dejo a la pregunta, que la voz del mundo, la voz de la serpiente en aquel caso, venía a contradecir todo lo que Dios dijera. Venía a contradecir, a negar la verdad que Dios había expresado. Y esa es la naturaleza humana, fallida, porque opera en Adán, con dos oídos, uno aquí y otro allá. No hay enfoque, no hay obediencia. La naturaleza divina, al contrario de la naturaleza adámica,
es expansiva. Ella no tiene sino, aunque tiene dos orejas, tiene un solo oído para Dios, para su palabra, para la obediencia. Entonces, como tal, esa naturaleza desarrolla un pensamiento de acuerdo a la voz que oye, y el pensamiento es expansivo. El pensamiento de esa naturaleza es creativo. El pensamiento de esa naturaleza es imperativo. Esa naturaleza se mueve en el absoluto de Dios. Para esa naturaleza no es, ¿será que es cierto? Para esa naturaleza la palabra de Dios es cierta, es certera, es completa, es autoridad. ¿Va conmigo? En esa naturaleza es donde el Hijo de Dios se debe mover, y se mueve por naturaleza, no por obligación. Al Hijo de Dios nadie lo obliga a que se congregue, nadie lo obliga a diezmar, nadie lo obliga a perdonar, nadie lo obliga a amar, nadie lo obliga a entender, nadie lo obliga a nada. El Hijo de Dios reconoce lo que es correcto y lo hace, porque él ha reconocido la voz de Dios como suprema autoridad. En esta naturaleza divina no hay otro Señor. El único Señor es Jesucristo. Gloria a Dios. El gran reto que a nosotros como hijos de Dios se nos presenta es enfrentar un nuevo mundo, un nuevo país, una nueva cultura, operando desde las viejas formas. Porque a nosotros nos fue presentado una nueva cultura. ¿Cuál es la cultura? La cultura del reino. ¿Sí o no? La cultura del reino, que es superior. Esa, recuerden que no es una subcultura ni es una cultura, es una supracultura. Supra quiere decir gobierna, es una cultura gobernante. Entonces esa supracultura es la que se nos ha presentado a través del Evangelio del Reino, bajo la luz del nuevo pacto, en la óptica del nuevo pacto. Es necesario entonces que nos apartemos de la subcultura religiosa para poder entender la supracultura del reino. Lo que Dios dice, cómo lo dice, por qué lo dice, para qué lo dice y a quién lo dice. Y ese quién tiene absoluta relación conmigo. Conmigo. Un grave problema, y esto hay que repetirlo y repetirlo hasta el cansancio. Un grave problema que se tiene en las congregaciones hoy día es que los pastores, muy lindos todos ellos y todos nosotros, tenemos esa mala costumbre, mal hábito, mala cultura de decirle a la congregación: dele un codazo al que está enseguida y dígale, esto es así, así. ¿Por qué? Porque eso desplaza el mensaje, lo pone en otro y no en mí. Y el mensaje de la palabra del reino es personal, es direccional, es contigo. Esto no es para el otro, esto no es para el de enseguida. Dile al que está enseguida, esto me pone mejor. No, esto no me pone mejor. Dile a ti mismo. Pon un dedo así frente a ti y dices: esto es conmigo, esto es conmigo, es personal, es directivo. Entonces, tenemos que entender que se nos ha presentado una cultura distinta, superior, la cultura del reino. ¿Qué tenemos que hacer? Enfrentarla con una nueva mentalidad. ¿Ve? Porque es superior. No puedo pretender enfrentar una cultura distinta en la misma mentalidad que traigo. Ese es el grave, muy grave problema de algunos inmigrantes. Enfrentan el nuevo país con mentalidad del viejo país. Nos venimos de allá para traer la cultura de allá aquí. Seguimos poniendo ropa en el tendedero, seguimos poniendo ropa en las ventanas, seguimos arreglando el carro en el andén de la calle, seguimos haciendo cosas al estilo de allá. Y resulta que aquí se hacen las cosas distintas. Es nada más que un ejemplo. No voy a entrar en profundidad en eso, pero es un ejemplo. ¿Ok? Pretendemos seguir viviendo en una sociedad que habla inglés, hablando solamente español. Y no es problema hablar español. El problema es que me niegue a aprender inglés. ¿Sí? Porque entonces no estoy yendo con el flow, con la corriente de lo que verdaderamente es importante para que yo me pueda introducir en la cultura, pueda entender mejor la cultura me pueda entender mejor a mí
y pueda sacar el mayor beneficio posible de lo que es una cultura distinta. En este caso de inmigración no voy a decir si es mejor o peor, simplemente usted está aquí, y si usted está aquí, ¿alguien lo trajeron aquí a fuerza? A fuerza, obligado. ¿Verdad que no? Todos vinimos porque quisimos. Entonces, si usted vino porque quiso, intégrese. Ahora, nosotros sí puedo decir que por fe y nos plegamos a eso, fuimos trasladados de un reino de ignorancia, el reino de las tinieblas, bueno, de la potestad, no reino, potestad de las tinieblas, al reino de luz de su amado Hijo. Usted no sé si puede notar la diferencia que hay entre una potestad y un reino. El reino es superior. Ahora, si usted está en un reino superior, que es el reino de luz del amado Hijo, entonces entre en la mentalidad de reino y no siga en las viejas formas. La naturaleza de Dios, ya dejamos claro que la naturaleza humana es caída, ¿verdad? Fallida y contradictoria y escasa y es limitada. Eso es la naturaleza humana. Yo no sé si usted ve algún beneficio en seguir operando dentro de esa naturaleza. ¿Usted ve algún beneficio? Seguir operando dentro de una naturaleza que es adictiva, contradictoria, fallida, escasa, mínima, limitada, limitante, errónea. ¿Ve algún beneficio en eso? Ninguno. Entonces, como sabemos que a eso no tiene ningún arreglo, porque es que la naturaleza humana no tiene ningún arreglo, ¿qué hay que hacer? Pues se nos presentó una gran oportunidad. Haga de cuenta que a alguien que está, voy a hablar de mi país, de nacimiento, alguien que está en Colombia hoy día, con gobierno como el que tenemos y todo lo demás, sin oportunidades, lleva año y medio sin empleo, ya no ha podido pagar el arriendo, lo sacaron de la casa, está viviendo en la calle, no tiene la comida de hoy garantizada y la de mañana menos, no tiene zapatos, no tiene ropa, está, déjeme decirlo en un muy buen colombiano, está en la inmunda, así se dice, ¿no? Está en la inmunda. Viene alguien y le dice, óyeme, te voy a llevar ¿a dónde le gusta? Estados Unidos, Inglaterra, Francia, no sé, a un país ya más desarrollado y con mejor oportunidad. Te voy a llevar allá. ¿Quieres ir? Cualquiera dice que no puedo. No tienes nada que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Nada, solamente decirme si quiero. Ok, pues si quiero, listo. Al día siguiente está aquí. ¿A alguien le gustaría eso? Claro que a cualquiera le gustaría. La oferta en sí es muy atractiva. Allá te van a dar trabajo, ya vas a tener posibilidades, allá tu vida va a cambiar. La oferta en sí es muy atractiva. Ok, entonces ¿qué hay que hacer? Entender que cuando se nos ofrece esa oportunidad, se nos ofrece de gracia. No nos cobraron, no nos imponen obligaciones. Esto es lo más bello del Evangelio del Reino en el Nuevo Pacto. No hay obligaciones, pero ya que está aquí, usted se da cuenta que necesita cambiar un montón de cosas en su mentalidad. La naturaleza de Dios es, por naturaleza, por su variada riqueza, por su múltiple riqueza, siempre es buena. ¿Sí? Nosotros hemos identificado, mire Romanos 5:8, es buena siempre, es agradable y es perfecta. Primero que todo debemos aprender a identificar cuál es la voluntad de Dios. Según dice la Escritura, según nos informa Él, su voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿Va conmigo? Ok. ¿De dónde procede una voluntad buena, agradable y perfecta? De una naturaleza que es puro amor. Dios no tiene amor para nosotros, Dios es amor, Dios es amor. Y entonces allí dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estando allá en la inmunda, sin ropa, sin oportunidades, sin empleo, sin renta, sin nada, me dijo, ven, te voy a pasar para acá. Siguiendo la corriente del ejemplo que le di ahora. Dios muestra su amor para con nosotros. Entonces, primero que todo, la naturaleza divina es una naturaleza de amor.
vaya apuntando si usted puede. Es una naturaleza amorosa. ¿Ok? ¿Va ahí? Listo. Segundo, la naturaleza de Dios en sí misma es soberana. Él es soberano. Soberano. Quiere decir que Él gobierna, a Él nadie lo gobierna. Vaya a Isaías 46, 9 al 11. Isaías 46, 9 al 11. Vamos entendiendo un poquito. Por eso le digo que este servicio es crucial para que de aquí en adelante entendamos quiénes somos y para qué somos. Entonces dice allí: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Esto ya muestra la soberanía de Él. Único Dios, no hay otro Dios. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Soberano. ¿Le suena eso como soberano? Claro que es soberano. Y el 11 dice: que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Soberanía y también un gran sesgo de liderazgo en esta palabra. Pero sobre todo es soberanía. Dios es soberano. Entonces va conmigo. Es una naturaleza amorosa y es una naturaleza soberana. La naturaleza de Dios, soberana. Luego es una naturaleza de santidad. Dios es santo. Dios es santo. Lucas 1:49. Lucas 1:49. ¿Lo tiene, hermano? Está ahí, ¿verdad? Está muy rico que esté en media, pero usted trate de manipular su Biblia, de tenerla en la mano y manejarla con sus manos. Dice aquí: porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Ahora, yo le estoy dando un versículo para cada una de las características de la naturaleza de Dios, pero no quiere decir que sea el único, hay muchos. Si a usted le place, busque que otros versículos afianzan, confirman la naturaleza santa de Dios y va a encontrar cualquier cantidad. Entonces dijimos que es una naturaleza amorosa, que es soberana y que es de santidad. Hasta ahí son tres cosas bien importantes, pero no son las únicas. Luego está una naturaleza inmutable que no cambia. No cambia. Dado esto, permítame relacionarnos con nuestro día a día, una aplicación práctica de la palabra. Sabiendo que Él no cambia, nosotros deberíamos entender que no cambiamos. Pero algunos de nosotros somos muy cambiantes, demasiado cambiantes para el gusto de Dios. Y esto es de buen genio. Llego a la casa, encuentro a mi esposa un poquito enroscada y ya se me acabó el buen genio. O estoy de buen humor, llego al trabajo y encuentro una persona que no me saluda como yo quisiera y hasta ahí me llegó el buen genio. O voy a la iglesia, voy dispuesto a recibir la palabra de Dios, qué gozo hay en mi corazón, wow, qué bien. Y llego a la puerta y el hermano que está en la puerta no me saludó como yo esperaba que me saludara y ahí se me acabó el gozo de ir a recibir la palabra de Dios. O llegué y el hermano me saludó muy bien y me senté todavía con el mismo gozo y de repente empecé a escuchar una alabanza que no me gusta. Entonces se me acabó el gozo de Dios. Pues hermano, la alabanza no era para ti, era para Dios. Y de otra parte, el gozo tuyo no puede cambiar por lo que alguien más haga. Somos muy cambiantes. Entonces hay un problema ahí muy serio cuando tenemos eso. Entonces ni tu esposa, ni tu compañero, ni el hermano de la iglesia, ni tu hijo, ni nadie debe tener la capacidad de hacerte cambiar a ti. Porque resulta que tú eres habitado por el más fuerte. Y ese de ahí puede que no tenga el más fuerte en él. Pero la palabra te instruye, es más fuerte el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Va conmigo? Inmutable, Malaquías 3:6. Malaquías 3:6, perdón.
Y esto dice la Escritura: porque yo, Jehová, no cambio. Por cierto, hijos de Jacob, no habéis, por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ahí usted puede notar algo. Hay una relación plena entre la naturaleza amorosa de Dios y el por esto no habéis sido consumidos, porque no cambio. Matrimonio, día del matrimonio, día de la ceremonia. Fulanito de tal, prometes amarla, recibes a esta mujer por esposa, prometes amarla, quererla, respetarla, serle fiel todos los días de tu vida, en las buenas y en las malas, en el gozo y en la hasta que la muerte los separe. Sí. Y en un mes, o en un año, o en 5, estás diciendo, ya no. Yo soy Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Será que los hijos de Jacob hicieron todo bien? No, lejos de hacerlo bien. Pero como Dios los ama, les dice, yo no cambio, mi amor por ustedes no cambia, mi naturaleza es amorosa, mi naturaleza es santa, no los voy a consumir. ¿Sí notan? Entonces seguimos en este orden de ideas, diciendo que en tanto que es inmutable, toda la perfección está en Él. Ya no tiene para dónde más echar en perfección. Y no puede echar para atrás en perfección. Dejaría de ser Dios. Él es Dios y no cambia. No va ni para adelante ni para atrás. No se inmuta. A Dios no le afecta que tú vengas o no vengas al servicio. A Dios no le afecta que tú diezmes o no diezmes. A Él no le afecta que abraces a tu esposa o la golpees. A Él no le afecta que comas o no comas. No le afecta. ¿Qué es lo que realmente importa? Es que Él ya hizo todo para que tú diezmes, para que tú asistas, para que tú crezcas, y todo es para tu beneficio por su naturaleza amorosa. Pero tú eres el que decide, porque en tanto que Él es soberano y su palabra gobierna, Él espera gobernar en ti. Mas sin embargo, en su misma naturaleza te ha dado a ti libre albedrío. En la manera en que se lo dio a Adán, se lo dio a toda la humanidad. He puesto frente a ti la vida y la muerte, tú elige. Yo he dicho, de este árbol no comerás, come de todo el resto, pero tú elige, tú tienes el derecho a elegir. Y ahí el grave problema nuestro de no entender en qué naturaleza estamos operando. Inmutable. Dios es fiel. Primera de Tesalonicenses 5:24. Dios y su fidelidad se nos presenta en Primera de Tesalonicenses 5:24. Y allí dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y ese es el carácter de fidelidad de Dios. Hemos confundido la palabra fidelidad y la hemos llevado a campos, a ámbitos donde no pertenece la palabra fidelidad. Fidelidad es el apego, fidelidad es la capacidad de mantenernos lo más cercanos posibles a la versión original. Y entonces Él es muy fiel, es decir, su palabra no cambia. Dios no cambia en su palabra. Por eso vimos en otro versículo que decía: yo dije, lo haré. Yo ordeno, eso va a pasar. Porque está muy relacionado con su carácter soberano. Entonces esa fidelidad de Dios dice: Él lo dice, Él lo hará. ¿Hay sobre ti una palabra? Claro que hay más de una. Como hijo, todas te pertenecen. Y como Él es fiel, tú puedes estar seguro de que Él lo hará. Esto de lo que habla Primera de Tesalonicenses 5:24 es una noticia muy grande, muy buena para ti y para mí. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hará aquello para lo cual te llamó, pero lo hará en ti, para que tú lo hagas, para que lo haga por medio de ti. Y eso es clave. Ahora, con esto en mente, naturaleza amorosa, naturaleza soberana, santa, inmutable, fiel. ¿Usted cree que se puede confiar en esa naturaleza?
¿Sí? ¿Confiaría? ¿Estaría usted seguro de confiarle a alguien con esas características su vida? O sea, ¿quisiera usted que esta persona fue la que entró con usted al altar y esta persona fue la que salió con usted del altar? ¿Le confiaría su vida a esa persona? ¿Cierto que sí? Estaría confiadísimo, confiadísimo. Como yo sé que eso es lo que es Dios, y hay muchas cosas más, yo me refería a unas muy importantes, pero no necesariamente las únicas. Entonces yo sé que puedo confiar en Dios, que puedo confiar plenamente en Dios, que no tengo ningún problema en entregarle mi vida a Él, porque esta es su naturaleza, una naturaleza en la que yo puedo enteramente confiar. Si eso es así, amados, y hoy nos hemos enterado de unas cuantas cualidades de la naturaleza divina, ¿de dónde viene el temor? ¿De dónde vienen las dudas? ¿De dónde proceden entonces la amargura, los celos, la mentira, la inconstancia, la infidelidad nuestra, las disensiones, los pleitos y en general pensamientos de escasez que podamos tener nosotros? Yo le digo de dónde vienen: de la vieja naturaleza, de la naturaleza humana y caída, del viejo hábito del alma de operar desde una plataforma terrenalmente humana o terrenal y humana, porque tenemos mucho apego a esa forma, porque vivimos mucho tiempo ahí. Yo viví 40 y pico de años ahí antes de llegar al evangelio o que el evangelio llegara a mí. 40 y pico de años acostumbrado a moverme en esa naturaleza limitada y limitante, imperfecta y caída. Y lo triste es que esos 40 y pico de años los viví pensando que yo sabía, pensando que sabía, pensando que yo era, que hacía algo bueno, que tenía alguna capacidad para algo. Estoy hablando del punto de vista más personal que puedo, pidiéndole excusas por hablarle de mí, pero es que ¿de quién más puedo hablar en este punto? Si es que yo solamente es quien sabe lo que yo traía, la carga tan pesada que traía del mundo, de orgullo, de arrogancia, de soberbia, de incongruencia, de escasez, de un pensamiento limitante, pensando que sabía. En tanto que yo le dé espacio a la naturaleza adámica de expresarse y gobernar mi vida, estaré yendo hacia abajo. En cuanto le dé espacio a la naturaleza divina, estaré yendo hacia arriba. Mientras siga Adán gobernando en mi vida, yo seguiré cayendo por una razón. Recuerde, ¿qué le dije al principio? Que la naturaleza adámica tenía ¿qué? Dos oídos. ¿Uno para quién y otro para quién? Uno para Dios y otro para el mundo. Mientras yo me siga moviendo en la naturaleza adámica, entonces seguiré cuestionando la palabra de Dios y por lo tanto seguiré cuestionando su naturaleza. Dios es amor. ¿No ha escuchado el discurso de los progresistas? ¿No ha escuchado el discurso de los ateos? Y si Dios es amor, ¿por qué hay niños en la calle pidiendo limosna? ¿Por qué hay gente con hambre? ¿Por qué hay divorcios? ¿Por qué hay maltratos? ¿Por qué hay violaciones? ¿Por qué muertes? ¿Por qué guerras? Si Dios es amor, ¿por qué pasa todo eso? Porque hay ausencia de Dios en el corazón de los hombres. Por eso es todo. Porque los hombres se siguen moviendo en una naturaleza adámica que no les da a conocer el poder de Dios, la voluntad de Dios y la forma en que Dios quiere gobernar sus vidas para bienestar. Porque esta es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y donde no veo algo bueno, algo agradable, algo perfecto, quiere decir que ahí todavía no llega el gobierno de la voluntad de Dios. Entendámoslo. Pero somos felices culpando a Dios, moviéndonos en la naturaleza adámica y escuchando la voz del mundo que nos dice, ¿sabe qué dice la voz del mundo? Vaya a Génesis 3.1, por favor. Génesis 3.1. Y reconozca usted si en algún momento de su vida, si en alguna etapa de su camino, si en el día de ayer, antier, la semana pasada o el mes pasado, se movió en ese sentido. Génesis 3.1 dice allí, pero la serpiente era astuta,
más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho. Esa es, hermanos, la naturaleza adámica. Una naturaleza que escucha siempre una voz que le dice: con que Dios ha dicho. Así que Dios ha dicho. En tu vida pasan cosas, ocurren eventos, hay situaciones en las que puedes responder desde la naturaleza adámica o desde la naturaleza divina. Y cuando estás dispuesto a responder desde la naturaleza divina, no como de eso, no creo en eso, no voy ahí, no hago eso, no pienso aquello, adentro hay una voz que se levanta y dice: ¿con qué Dios ha dicho eso? Así que Dios dijo. Ese es el grave conflicto que a diario ocurre en los seres humanos. Le he dicho, en los seres humanos. El Hijo de Dios ya no es un ser humano. El Hijo de Dios ya no es un ser terrenal. Está en el mundo, pero no es del mundo. Ya no es alcanzado por esa voz, porque el Hijo de Dios ahora tiene dos oídos y dos orejas y un solo oído. El oído es para Dios. Está entrenado para escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Está entrenado para escuchar la palabra de Dios y no cuestionarla. Está entrenado para oír la palabra de Dios y entenderla y saber que en su palabra hay un código de bondad, de amor, de pureza, de santidad, de soberanía y de inmutabilidad, y que Él no cambia y que Él es fiel. Él está entrenado en saber que cuando oye la voz de Dios está oyendo la voluntad buena, agradable y perfecta para su vida. Y Él no cuestiona de qué manera eso será bueno para Él. Él simplemente se mete en el concepto de entendimiento y dice: si esto es la voz de Dios, esto es bueno para mí, lo hago. Si esto es la voz de Dios, esto es conveniente para mí, lo hago. Si esto es la voz de Dios, esto es agradable para mí, lo hago. Ahí se mueve la voluntad del Hijo de Dios, se empalma con la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre empieza a verse pasar en el camino del Hijo de Dios. Por eso Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar. Y esa palabra en el original griego, ese poder comprobar, quiere decir para que podáis dejar pasar. Cuando cuestionamos la voz de Dios, por naturaleza, por diseño, no dejamos pasar su voluntad en nuestra vida. Pero cuando nos plegamos a la voluntad de Dios, la voluntad de Dios empieza a pasar frente a nuestros ojos. A pasar, literalmente la vemos pasar. Así que tú puedes trazar la letra, la trama, el escrito, el texto de la vida que quieres ver pasar frente a ti. ¿Operas en obediencia u operas en cuestionamiento? Hay algunos que cumplen unas ciertas cosas de la Escritura y otros que cumplen otras. Pero que haya personas que estén netamente orientadas a cumplir absolutamente la voluntad de Dios en su vida, he ahí la gran diferencia. Y por eso el reino de los cielos es como un hombre que, viendo una gran perla, vendió todo lo que tenía y la compró. Cuando tú, como ser humano, eres capaz de dejar atrás todo lo que aprendiste para comprar el reino de Dios, su voluntad y su palabra, encuentras la perla de gran precio. El problema es que eso lo han tergiversado de tal manera en la religión, que ese versículo tan poderoso, esa parábola tan poderosa, se usa mayormente para encuentros de mujeres, y les dicen: tú eres la perla de gran precio. No. Tenemos una habilidad para destrozar lo que Dios nos da de una manera tremenda. Miren, esto que les voy a dar para cerrar, recíbamelo por favor en su espíritu. En su espíritu. No me lo tome a mal. Yo no se lo digo aquí, se lo dice la Biblia. Voy a tratar de explicárselo, a hacer Salmo 82.
de hacer mi mejor trabajo al explicarlo, pero que sea el Espíritu quien se lo dosifica a usted, quien se lo ilumina, quien se lo trae. Dios está en la reunión de los dioses. ¿Cómo? Lo está leyendo ahí, ¿verdad? No, o sea, está en mi Biblia, está en la suya, ¿verdad? Dios está en la reunión de los dioses. ¿Cómo? En medio de los dioses juzga. ¿Cómo? Pero no que hay un solo Dios. ¿Cómo así es la cosa? Pero eso está en D minúscula. Dioses chiquitos, dioses que quizá no tienen el mismo carácter todavía de Dios. Pero vamos a ver a qué dioses se refiere. ¿Va conmigo? ¿Quiere meterse en este camino? Es una aventura, es un viaje. Le invito a que se meta en este viaje. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? ¿A quién le está hablando? A esos dioses. ¿Cierto, sí o no? Ok. Y aceptaréis las personas de los impíos. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Esto le está hablando a los dioses. Liberad al afligido y al necesitado, liberadlo de mano de los impíos. Es palabra en la que le dice a los dioses, hagan esto, ¿ok? Porque está juzgando la actitud de esos dioses. Y les dice a esos dioses, no saben, no entienden, andan en tinieblas, ignorancia, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra, cimientos que Él puso. Cimientos es fundamentos que puso Dios en su palabra y en su sabiduría para que los hijos de Dios, para que los hombres en general puedan andar en esos cimientos. Y entonces cuando no saben y no entienden, esos cimientos tiemblan, se remueven, las cosas no van bien, porque al contrario de que esté pasando, la voluntad de Dios no está pasando, porque los hombres no dejan que pase. Yo dije, escuche, aquí está hablando Dios, no el pastor. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. ¡Wow! Vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos hijos del Altísimo? En serio, ¿cuántos hijos del Altísimo hay? Cada vez veo más levantadas. Pero esa mano tiene que levantar con convicción. Tú eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, ¿cómo te define la Biblia en este punto? Como Dios. Por eso le digo, tómemelo en su espíritu, no en la carne. Esto no es para que salga mañana a decirle a todo el mundo, yo soy Dios. Pero como hombres moriréis. Ouch. Pero como hombres moriréis. Todos sois dioses, pero como hombres moriréis. ¿Por qué? Porque no saben, no entienden. Tiemblan los cimientos de la tierra. Mujer, tú eres Dios. Hombre, tú eres Dios. Hijo, tú eres Dios. Esposo, tú eres Dios. Esposa, tú eres Dios. En términos de naturaleza, en términos de concepción, en términos de concepto, en términos de conciencia, tú eres Dios. Pero si no lo entiendes, como humano y como mortal moriréis. Y como cualquiera de los príncipes, caeréis. Levántate, oh Dios, ahora está hablando, juzga la tierra, porque tú heredarás las naciones. Esta versión Reina Valera tiene ese levántate, oh Dios, juzga la tierra, en mayúscula. Y yo he leído esto una y otra vez y encuentro que está bien que esté en mayúscula, pero se sigue refiriendo a esos dioses que puso primero en minúscula. Es como que te diga, te lo voy a parafrasear de otra manera: levántate, hijo del Altísimo, y juzga la tierra, porque tú heredarás las naciones. Dígame una cosa, ¿Dios va a heredar las naciones? No, de Jehová es la tierra y toda su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De manera que eso no está hablando a ese Dios que conocemos, le está hablando al Dios que hay en ti. Levántate, oh Dios, juzga las naciones, porque tú heredarás. Juzga toda la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. A nosotros nos está hablando. Entonces, yo te digo hoy, como cierre, como broche de oro de este mensaje: levántate, levántate.
Deja de dormir y deja de pensar como un simple mortal y como un simple ser terrenal. Levántate y empieza a pensar como Dios piensa. Tienes la mente de Cristo. Eso no me lo invento yo, eso te lo dice la Biblia. Eso te lo dice la palabra de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Te lo dice la palabra de Dios. Empieza a creértela. Empieza a creértela. Hay que creérnosla. Si no te la crees, seguirás mintiendo como hombre, seguirás mintiendo como mujer, seguirás errando como hombre, errando como mujer, seguirás errando como ser humano. Caerás como ser humano y como ser humano morirás. Y como príncipe caerás. Pero es que cuando te dice y como príncipe caerás, está atando tu humanidad a un principado, no está atando tu divinidad a un reinado. Porque tú como humano no pasas del nivel príncipe, pero como divinidad llegas al nivel rey. Te lo voy a repetir. Tú como humano no pasas del nivel príncipe, por mucha capacidad que tengas. El más rico, el más abundante, el más sabio, el más poderoso de la tierra no pasa del nivel príncipe. Como príncipe caerá. Pero cuando tú entras en el nivel de conciencia divino, entonces ahora puedes llegar al nivel rey. Lo importante es que tú te lo creas. Lo importante es que tú te lo creas. Vamos a ponernos de pie. Amados, vamos a cerrar este servicio dando gracias al Padre. Dando gracias al Padre. Hoy vamos a hacernos acompañar de todas las personas que están en Facebook también para cerrar. Y ahí donde está, excepto que esté manejando, cierre sus ojos, incline su rostro, diciéndole al Dios Altísimo: te creo. Padre, te creemos. Padre, te creemos. Te creemos en cuanto que somos hijos. Creemos que tu naturaleza divina nos habita. Creemos que podemos movernos en la misma esencia tuya, como inmutables, seres que no cambian, en la misma naturaleza amorosa, dando amor genuino, verdadero, incondicional a todo aquel que cruce nuestro camino, entendiendo que el amor también exige y amerita corrección para llevar a alguien a otro nivel. Entendemos tu naturaleza santa y en esa naturaleza proponemos movernos a partir de ahora. Entendemos tu naturaleza poderosa, tu naturaleza de fidelidad, de amor para con nosotros, y proponemos movernos en esa naturaleza. Padre, sabemos que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Ya no nos movemos de acuerdo a los preceptos de la plataforma humana, terrenal, finita, limitada. No. Vamos lentamente adquiriendo el pensamiento tuyo para movernos en una naturaleza expansiva, creativa, capaz y capacitadora, hábil y habilitante para hacer cosas que impacten esta sociedad. Tenemos nuestros ojos abiertos, Señor, a la verdad. Y aunque tenemos 2 orejas, tenemos un solo oído. Y ese oído es para tu palabra. Y hoy proponemos en nuestro corazón ser más atentos a tu palabra, porque solamente tu palabra logrará día tras día hacer morir en nosotros la naturaleza humana, terrenal, caída y fallida, para llevarnos a entender mucho más tu naturaleza divina, todopoderosa, grande, misericordiosa y amorosa, Padre. Te damos eternas gracias, poderoso Rey, por tu verdad en nosotros, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, opera en esta congregación. Opera, Señor. Opera todos los días mediante tu palabra. Haz en nosotros hoy la circuncisión de corazón que necesita ser hecha. Porque sé, Señor, que alguien aquí, alguien allí que nos escucha, necesita ser circuncidado en su corazón de alguna manera. En ese corazón que hoy está abierto a tu palabra, alguien necesita circuncidar arrogancia, circuncidar soberbia, quitar el sobrante de orgullo, el exceso de yo.
el cachito de mentira que le queda, lo mucho de pensamiento limitante o lo mucho de pensamiento de incapacidad, lo mucho de culpa que pueda quedar. Señor, quita hoy de nosotros toda culpa, Padre, mediante el entendimiento de lo que ocurrió en la cruz. Ya no somos culpables, no somos pecadores, no somos pecadores regenerados, Señor, somos hijos engendrados, Señor, en Cristo, en la verdad y en la pureza de tu amor y de tu palabra, poderoso Rey. Circuncida hoy nuestro corazón, y por no entrar en la verdad, habrá en nuestro corazón quizás, Señor, todavía espacios de adicción, de confusión, de tinieblas. Quita eso de nosotros, Padre. Hoy queremos rendirnos a tus pies. Hoy queremos rendirnos a tu soberanía, a lo absoluto de tu palabra, al poder de tu palabra. Nos hemos cansado, Señor. Nos hemos cansado de vivir en nuestras propias fuerzas. Estamos cansados del esfuerzo. Estamos cansados de querer hacerlo, Señor, sin poder, sin ver resultados. Pero hoy nos entregamos a ti, Señor, quebrantados en corazón, quebrantados en alma, Señor, entendiendo que somos incapaces en el entendimiento de llegar a semejante divinidad, pero en el Espíritu, Señor, y desde tu Espíritu gobernante, siendo gobernados por tu Espíritu, somos capaces de llegar ahí. Nos rendimos enteramente a tus pies. Yo sé que hoy en esta congregación alguien hay que está siendo tocado profundamente por tu palabra, Señor, y por tu Espíritu Santo en esta hora, ahora mismo, Señor. Y sé que tú para esa persona le dices: has estado lejos, pero ahora que te sientes cerca, quiero decirte que nunca en verdad mi corazón ha estado lejos de ti. Nunca en verdad mi corazón ha estado lejos de ti. Que siempre hay espacio para la reconciliación, que siempre hay espacio para una segunda oportunidad, para una nueva vida, la vida de mi hijo, que yo voy a poner a morar en ti y a desarrollarse. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tus brazos abiertos que nos dicen: te recibo hoy. Gracias porque ahora te sabemos salir de tu lugar, Señor, y con los brazos abiertos venir a nosotros, besarnos el cuello, ponernos traje nuevo, anillo, y decir: este mi hijo muerto ahora vive. Este mi hijo que había muerto ahora vive, ahora vive, ahora vive, ahora vive, ahora vive. Dale gloria a Dios, dale gloria al Señor, porque ahora vives, ahora eres contado dentro de los hijos de Dios y como tal en su naturaleza, y ahora vas a poder empezar a moverte en su naturaleza. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, amado Rey. Gracias, Señor, por la naturaleza de hijo en nosotros. Gracias, poderoso Dios. Renunciamos a todo aquello que creíamos ser y entramos en la conciencia del nuevo ser, del Hijo tuyo, Señor, del Hijo del Dios Altísimo, sabiendo que estamos llamados a juzgar la tierra y a heredar todas las naciones, Padre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gloria a Él, honra a Él, alabanza a Él. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Se ha recibido esta palabra en su corazón y su corazón ha sido transformado por Él en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Les pedimos a todas las personas que están ahí en Facebook, les decimos: compartan este mensaje para que muchos sean alcanzados y podamos decir sin duda que estamos transformando el mundo una vida a la vez. Ahora viene Ari con la ofrenda y despedimos nuestro servicio. Gracias.